Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar, lo digo ya, vamos a hablar con la consejera de Patrimonio y Educación y hablaremos al final de educación porque es verdad que el Cabildo no tiene determinadas competencias en educación, pero sí es una parte importante la de las becas y quiero también hablar del tema porque seguro que habrá muchos padres interesados en ello. Vamos a hablar de patrimonio, que también es un área a veces que se conoce poco, ¿no? Y que siempre va despacio, despacio. Y entonces vamos a hablar con la consejera, con Carmen Rosa Márquez, para que nos diga cómo están determinadas cuestiones del patrimonio de Lancelot. Y sin más dilación pasamos a hablar con Carmen Rosa Márquez. ¿Cómo estás, Carmen Rosa? Hola, buenas, Andrés. No te habíamos tenido por aquí. No. No eras tú muy fácil de coger, ¿eh? No, no soy fácil de estar ante un medio. Casi se nos va el mandato, pero al final te hemos cogido. Pues venga, vamos a empezar a hablar un poco de patrimonio. Empezamos por lo que fue polémica hace poco, esas letras de Arrecife, ¿no?, en la entrada. ¿Cómo quedó la polémica? Porque hubo un momento que se iba a informar, que si podían decir que si no eran, ¿no?, acordes, pues se podrían retirar. ¿Son acordes? ¿Van a permanecer ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, permanecerá si el Ayuntamiento de Arrecife lo desea y quiere, porque son los que lo han colocado. El tema es que la única polémica que fue de las letras estaba relacionado porque no se había pedido las autorizaciones. La autorización sí la había pedido, pero no habían esperado justo al informe. Ahí es donde estaba. Sí, el problema la colocó sin esperar, evidentemente, al informe que tienen que hacer los técnicos de patrimonio, si era acorde con el área de influencia de los BIC que tenemos ahí, que tenemos dos hermosos BIC, que son el Puente de las Bolas y el Castillo de San Gabriel. Vale, ¿y qué pasó? ¿Llegó el informe? Llegó el informe favorable y ante eso la Dirección General, así lo pregunté, si había posibilidad de sanción. No hay sanción porque cuando un informe es favorable ya decae todo lo demás. Que le hay un apercibimiento al ayuntamiento debido a que usted tiene que esperar al informe, sí, pero nada más. Es decir, ellos ya lo sabían de entrada porque en conversación con el concejal y conmigo yo le decía, es posible que sea favorable, pero realmente que lo tiene que determinar es el técnico, el que informe y sobre todo dónde puede ir colocada. Claro. En este caso el concejal Duarte de Arrecife insinuó como que había una politización, como que había como órdenes. ¿Fue así? Es decir, cuando casi se paraliza, ¿fue desde la consejería o los técnicos de patrimonio van por su propia cuenta, por decirlo? Claro, vamos a ver, los técnicos de patrimonio, pues hay todo un inspector y unos guardas que realmente vela para que se cumpla la protección de los bienes, claro, que están catalogados. Y ahí, de momento que te dice que hay unas letras o un objeto colocado que saben de antemano que no tiene informe, pues lo primero es hacer la denuncia pertinente. Ya. En aquel momento, claro, Arrecife, no sé si viendo que patrimonio también va despacio, no sé si quiso ya decir, pues no esperó y pasó esta polémica. ¿En cuánto está la media al final de un trámite de patrimonio? Porque en aquel momento no sé cuánto tiempo se decía meses. ¿El que es el de las letras? Sí, o la ejecución de algo que entra en patrimonio mínimo. A ver, depende de la urgencia, depende de quién es, si es una institución, si es un particular, si es un propietario. Lo que no podemos es de un mes para otro tener la autorización. Eso no puede ser porque hay una acumulación de tareas y de registros de entrada. Es decir, yo, salvo que sea por un bien de interés cultural y un bien, digamos, de la ciudadanía, realmente general, realmente no puedo adelantar ningún registro ni debo, salvo que sea como acabo de decir, un bien de interés general. El tema es que muchas veces, sobre todo las instituciones, si por hablar y ponerte una fecha como son las Navidades, la Navidad está circunscrita siempre en el mismo sitio, el mes de diciembre, lo que tú no me la puedes poner, la solicitud en el noviembre. Es decir, oigan, ustedes desde agosto hagan la solicitud pertinente o anual. También se le ha dicho, sobre todo con las fiestas locales. Las fiestas locales, el 25 de agosto, San Ginés va a ser el mismo sitio. La pista de hielo que le pasa todos los años. Es decir, realmente son las fechas tan señaladas y fijadas en el calendario. Ustedes, ¿por qué no hacen desde el principio de año? Que hay ayuntamientos que lo hacen. Hagan ustedes una batería de actuaciones que van a hacer para que se le informe y así
se hace, pero no es 2 semanas antes, algunos una semana antes o un mes antes, que a veces no. Los técnicos no tienen el tiempo suficiente para emitir el informe, porque no es emitir un corte y pega, hay que ir, ver el proyecto que presentan, ver si es acorde con lo que se va a instalar, con la protección que se tiene que hacer con respecto al entorno que está protegido, y así es. Ya. También es verdad que en un itinerario de tiempo los técnicos se ha reducido en patrimonio o bajó, pero realmente ahora mismo no es, ese es el motivo. Ahora ya estamos prácticamente casi al 100% de los técnicos necesarios. Eso te iba a preguntar por la plantilla, si reclamabas a lo mejor más técnicos o más... Sí, reclamo uno más que está ahí en el itinerario, pero que estamos intentando que se incorpore lo máximo posible, pero que se tiene que mover de otras áreas al área de patrimonio, pero ya es decisión de los procedimientos que están y cómo se tiene que hacer. Vale, pues bueno, entonces esta polémica queda ya zanjada. Sonsamas, me refiero al yacimiento de Sonsamas, el gran valor patrimonial. Porque también soy consejera de residuos y también tengo el complejo ambiental, así porque aclarémoslo. Bueno, pues luego podríamos hablar de eso también. En este caso, el yacimiento. Es el gran valor que tiene patrimonial, o sea, arqueológico, histórico. En primer lugar, ¿qué se va a hacer allí? Porque una vez me preguntaban, y bueno, unos periodistas de Televisión Canaria, y yo decía, bueno, pues no sé, ahí se va a hacer el Museo de Sitio, pero no sabía qué se iba a hacer en cuanto a proyecto. Lo que actualmente existe permanecerá, va a crecer ese Museo de Sitio que ya has explicado que se quiere hacer. Hay un nuevo proyecto que abarca o se introduce o se quiere aprovechar esa estructura. Son dineros públicos que se invirtieron en su momento y se intenta aprovechar, de hecho está insertado dentro del actual proyecto. El tema es que se quiere hacer un yacimiento vivo, y todo aquello, prospecciones arqueológicas, excavaciones, esté también, digamos, cubierta, para que los visitantes que acudan pueda estar protegido, y no solamente los visitantes, sino también esté protegido el propio yacimiento. Se está excavando, usted lo visita, usted ve, y al mismo tiempo no solamente la parte informativa del Museo de Sitio, que se proyectará ahí a lo que se va a encontrar los ciudadanos que lo visiten, sino también que pueden ver cómo se está excavando y las piezas e incluso las estructuras que se pueden estar en ese momento descubriendo. Es bastante amplio. Sonsamas, ¿no? La gente no conoce, la verdad, el valor que tiene Sonsamas, ¿no? Sonsamas, como mundo aborigen, por considerarle, no porque sea de Lanzarote, de los majos, de los mejores que se puede proyectar. Es bastante, no se ha delimitado todavía hasta dónde llega el propio yacimiento. Lo conocido es casi un porcentaje mínimo con lo que se piensa de que es todo el yacimiento. Ajá. ¿Lo encontrado en Sonsamas se quedará en Sonsamas, en ese Museo de Sitio? Hombre, en principio, algunas piezas irán al Museo Arqueológico. Ahí. Habrá otros que tendrá que permanecer en el Museo de Sitio para exposición, aquello, o alternarse o en un sitio o en el otro. Vale. Sobre todo para disfrute de las personas que pensamos de que debe de estar a exposición pública. Vamos a hablar del Museo Arqueológico. Fue polémico en su momento, también fue la adquisición de la casa en plena crisis, ¿no? En primer lugar, ¿en qué situación está el proyecto? Porque parecía que eran por las salas, se iba a empezar. Es verdad que quien se fije ya hay como una restauración notoria. ¿En qué estado se encuentra el proyecto? Las naves que son de las exposiciones temporales están terminadas, solamente lo que es físico, no lo que es estructural. Están ahora mismo trabajándose lo que es el contenido. ¿Vale? En la parte que se va a exponer y qué es lo que pretendemos que se exponga. Y entonces eso es lo que se están trabajando. Pues hay 2 equipos, uno que está la parte de la nave A, que se inicia ahora en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias,
y la otra, la nave B, que realmente va a ser como más de taller, una parte más de charla, donde los chiquillos y las chiquillas de los colegios pueden visitar y interactuar y conocer más de la mano lo que es el mundo aborigen de Lanzarote, ¿no? En este caso, abarcando todos los elementos y sectores. ¿Para abrir se tendrá que esperar a la obra total o se abrirán las alas primero o esas naves? Hay un proyecto global que abarcaría lo que es la vivienda central con estas dos naves que todo el mundo los conocemos porque allí hubieron pues empresas dedicadas a la comercialización, ¿no? Entonces esas dos naves son las que se pretende abrir a final de año. Está todas las maquinarias puestas para que a final de año así tengamos apertura de esas dos naves y después, y al mismo tiempo habría que haber un cambio de ficha de protección que tiene la propia casa, ¿no? Con el famoso catálogo que tiene que hacer. Queremos que se traslade de una protección integral a una protección ambiental solamente para poder mejorar las instalaciones y convertamos en un buen museo arqueológico. Claro, porque eso era un poco la crítica, que se decía que el valor patrimonial que tenía precisamente no le permitiría ser una instalación habilitada para un museo. No sé si eso por eso es la... Sí, por eso tenemos que reconvertir, modificar. Hay parte que se puede intervenir ya, el 40% de las fichas de protección se puede hacer porque es de consolidación propiamente del edificio. Habría otra 60 partes que sería el 60% de la otra parte que realmente restante que tendría que pues ver en qué condiciones, qué es lo que el proyecto decide. Hay una parte nueva, evidentemente, que tendría que construirse y ahí hay otra parte que el propio edificio, digamos, desde ya se podría hacer porque no es no está protegido, por si no son materiales nuevos y algunos unos añadidos que los propios propietarios anteriores pues así lo hicieron. Los que criticaron el museo decían que igual el enclave, al estar pues en una zona donde no se puede aparcar, o ¿no? Al menos traer guaguas, grandes guaguas, criticaban eso. Sin embargo, están todo lo contrario, los que dicen que bueno, es que lo que es normal es que al centro se acabe siendo un lugar en el circuito de cuenta que tenemos el castillo de San José por un lado, en el otro lado, pero el castillo de San Gabriel, el puente de las Bolas, que si vamos a la iglesia que están protegidas, la Casa Amarilla, que es del mismo tiempo que esta casa que estamos hablando de Fajardo 5, pues quieras o no, hace una especie de circuito patrimonial que incluso la calle Real, si los propietarios de los edificios que se encuentran allí se decidiera, optara por rehabilitarlo, pues también sería interesante para el visitante. Pero entonces la pregunta es, ¿se acabará peatonalizando toda esa zona? No lo sé, eso ya no me compete. No, lo digo porque para ser una zona móvil o dinámica... No lo sé cuál es el proyecto que tiene Arrecife, eso le correspondería... A la alcaldesa le encanta peatonalizar. Sí, ya lo sé, pero bueno, habrá sí. Pero Arrecife pienso de que sería ideal porque las grandes ciudades que ven dónde está tiende a eso, pero el problema es que no hay alternativas viales en Arrecife. Arrecife, su cuadratura, digamos, de vial no está bien hecho, se ha ido construyendo en torno a una calle principal y añadidos en torno, es decir, ¿qué alternativa damos a la avenida? Las mismas calles traseras, es decir, ¿cuál es de disyuntiva? Claro que me gustaría que sea todo peatonalizado, pero a los ciudadanos que tienen vehículos se tiene que trasladar de un lugar a otro, tienes que darles las alternativas pertinentes. Sí, no sería fácil, ¿no? Venga, avanzamos en otros temas. Un tema que yo no he controlado mucho, pero sonaba, lo del tema de las dos anclas que, en este caso, no sé si, ahora me corregirás tú o me contarás la historia, cómo acaba siendo, porque no sé si ahora es el titular o quien custodia esas dos anclas es el Cabildo, y qué valor tienen, si tienen algún valor patrimonial, si se sabe eso, y cuál va a ser el fin de ellas. El fin lo determinará el informe, ¿no? El informe no se ha hecho, por lo tanto lo tienes asignado un técnico que debe informar qué valores tiene esa ancla. Porque ¿cómo aparecen esas anclas? Aparece, pues se supone de que a través de una página web vendiendo el poseedor de la misma. Entonces, ahí es donde el SEPRONA interviene
Se incauta por parte del SEPRONA, no por parte del Cabildo. Ahí es lo único que pide la colaboración. Nosotros decimos que para el estudio sí, se le pide así, incluso asesoramiento jurídico al respecto, cómo puede hacerse nosotros para estudiarlo. El que la posee no la cede por 3 meses. Ahora ya está definitiva, hasta tanto no hagamos el estudio. Que el estudio determina que no tiene el valor que dice que es del siglo XVIII o XIX, principio del XIX, pues bueno, pues se le devuelve al propietario inicial o al poseedor inicial. Claro, porque eso fue hallado en unas obras, ¿no? No, fue, según dice, así lo redacta el propio poseedor de las anclas, es que en un dragado. Y que se lo dan a los trabajadores, y él, pues como no todo el mundo tiene que conocer y saber el valor de las cosas, es decir, puede tener valores pero no valores arqueológicos ni valores patrimoniales, entonces esa es la decisión que tienen que tomarse. Se estudia que pueden ser, has dicho, ¿no?, entre el siglo XVII y el XVIII. XIX, al principio, pero al principio del XIX, finales del XVIII, por ahí, pero no lo sé, eso sería errar en darle una fecha. Sí, ¿no? La verdad que ¿no? Una historia curiosa, ¿no? Ese hombre vendiéndolo en internet. Otra cuestión, las estructuras soleiformes, que uno no sabía ni qué palabra era, no sé si lo he dicho bien, soleiforme, que era en este caso aquí en el reducto, donde todo el mundo ha estado, cuando uno es niño ha jugado, cuando hemos puesto las toallas, sí, exactamente. Han puesto, bueno, de todo, hasta ametralladoras han puesto ahí. Sí. Bueno, el caso, para quien no lo sepa, era, ¿no?, de un aficionado, o incluso no sé si profesional de la arqueología, en unas vacaciones lo ve y empieza a decir que puede tener un valor patrimonial de los aborígenes o no sé quién. En este caso, Patrimonio se le pasa eso y Patrimonio acepta como diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se dijo, o dijiste, que se iba a hacer un informe, no sé si se ha hecho el informe, y ¿qué crees tú, que por dónde van los tiros? Porque no sé si está hecho el informe, pero que si puede tener ese valor, o esto parece que... Hombre, esto es aventurarme a decir el valor que tiene, si tiene valores, digamos, o se remonta al mundo aborigen. Lo que sí, de primera instancia, no se aprecia que sea del mundo aborigen. Ahí todos los de pequeños, los que tenemos cierta edad, hemos visto un nido de ametralladora ahí. Algunos opinan, no eso, opinan que pudiera ser los mismos barrenos que para su momento se hicieron y formaron esa especie de figura, porque está muy bien formada, muy en el basalto, como para decidir, y aparte de la erosión del agua, si realmente fueron aborígenes o aborígenes. Esas son especulaciones que se hacen. Sí, es verdad que el Servicio de Patrimonio ha dicho, se le ha encargado un técnico, hágame efectivamente si es correcto o no correcto lo que este señor de Astorga, que recibimos su escrito a finales de noviembre, si efectivamente coincide o no coincide, y en ello estamos. Ya. Sí, porque también, sí, en ese sentido, también se pone en duda, ¿no? Hay mucha gente que cuestiona, porque si hemos estado aquí toda la vida y que parece que nadie lo haya visto antes, pero también el hombre tenía un blog, ¿no? Lo puso en sí, internet. Eso es su hobby, él así lo manifiesta en el escrito enviado a Patrimonio, y yo creo que se merece de que le contestemos, o bien para confirmarle lo que él sospecha, o totalmente decirle lo contrario, y mire, no, es por esta situación en que se ha dado a través del transcurso del tiempo, que el propio agua, el mar, pues la haya erosionado y haya dado esa forma, pero que el estudio está encargado. Está encargado. Bueno, estaremos pendientes. Último tema, ya estamos llegando ya al final, esto pasa rápido, y queríamos hablar un poco de educación. De educación, lo hablábamos también, pocas competencias, pero una es muy importante, ayudar al estudiante cuando tiene que salir. Exactamente, ¿qué becas está ofreciendo, qué cantidades está ofreciendo el Cabildo, y para repartirlas en qué becas, en qué tipo de becas y cuántas becas? Bueno, el Cabildo ahora mismo, en el curso que se está terminando, ¿no? Del 17-18 hay dos, digamos, aportaciones de ayuda al estudio. Por un lado está las ayudas al transporte y por otro lado está las ayudas al estudio, a la ayuda al alojamiento, a la ayuda del traslado, ¿no? Y sobre todo aquellos incluso los que hacen Erasmus o EBIS o cualquier otro tipo que se va a otro país extranjero, siempre y cuando los estudios sean por ejemplo, la escuela de turismo, que se desplace el alumnado de la escuela de turismo, la escuela de enfermería, que se desplace
a otro país a hacer pues, lo que llamamos Erasmus, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues en un lado a las ayudas al transporte este año, en este presupuesto del 2018 se tiene 350.000 euros para aquellos que ya hayan solicitado. ¿Cuánta gente lo solicita? ¿Cuántos estudiantes tenemos que salen? 1.700 y pico está, 1.775 creo, a lo mejor cifra arriba, cifra abajo, pero 1.700 seguro para redondear, lo ha solicitado este año. Con respecto al curso pasado, al curso 2016-2017, son 100 más, 100 y algo más, es decir, pues se ve la proyección de que pues hay un poco más de estudiantes fuera, pero se mantienen, algunos salen, pero otros entran, ¿no? en ese cómputo y en ese listado de solicitudes. Pues aproximadamente ayer creo que salieron ya las listas provisionales para la adjudicación. Este año se ha retrasado algo más porque teníamos que adaptar las bases a los nuevos procedimientos administrativos. No podía, si las adaptábamos al actual procedimiento, podía ser de que finalizara 2018 y no se diera, entonces lo que cogimos fue la del anterior en combinación con el propio secretario de la institución como así intervención de hacer las anotaciones pertinentes adaptada un poco la anterior con el actual vigente procedimiento. Entonces salió en enero son 2 meses de solicitudes que tú tienes abierto. Eso ya, esos finales de enero, al final, pues abril, tiene el alumnado, el estudiante que está afuera para presentar su solicitud. Ahí la mayoría de los alumnos, de los estudiantes la presentan la última semana, los últimos 15 días, ¿no? Esto es así. Aquí, allí, en todos lados. Esperamos para cualquier solicitud en el último momento. Y después, bueno, pues tenemos 3 meses de estudio, incluso hay que, aquellas documentaciones... Pero en la de transporte no hay... Tampoco, esa es uniforme, ¿no? Esa a quien se solicita es la misma cantidad. No, la misma cantidad, pero este año ha bajado. Este año baja a 170 y pico, no sé si ahora 180 por alumno, debido a que hay más solicitantes, porque claro, la cantidad es fija. La cantidad se reparte entre más. Y habría que cambiar el concepto también, una de las cuestiones que estamos barajando en este momento, el área de, porque al transporte, ayuda al transporte y no llamarla ayuda al estudio, más genérico, en donde el estudiante pueda poner ahí no solamente la factura o del transporte, porque hoy en día todos tenemos, que si el 75% que estamos luchando por él, si el 50%, si tienes ayuda propiamente del gobierno de Canarias, que te da 4 ayudas del estudiante que está fuera de viaje, pues a ver, al final, si yo te pidiera la factura de esta... Sería una cantidad menor. No, de las 170 a lo mejor no tendrías facturas para ello. Claro, exactamente. Entonces, el estudio que se está haciendo... Que sea fijo, que sea una cantidad para cantidad fija, abierto al estudio, sea para transporte, o sea, incluso para el transporte, no tanto de billetes de avión o de barco, sino el propio usuario que haga de una guagua, de un traslado a otro sitio, o cualquier, yo qué sé, libro o libreta que tenga que comprar. Sí, eso es que no se le va a mirar, sino en eso. Entonces, 170 y pico euros es lo que está recibiendo. Sí, pero eso ya que estamos hablando, lo que acabo de apuntar ahora es con vista a las próximas convocatorias que estamos ahora mismo modificando las bases. Hemos hecho como participación ciudadana que haga las alegaciones pertinentes a esa propuesta de base de cambiar, que se cumple ahora mismo en esta semana. Creo que tienen de plazo para hacer las aportaciones debidas a esas bases de ayuda. Y después, con respecto a las becas y ayudas al estudio, realmente, propiamente dicho, a lo que son becas y alojamientos, y a la movilidad, estamos hablando de 700.000 euros, ¿no? En torno a más de 1 millón de euros si unimos las 2 ayudas que se da al estudiante por parte del Cabildo. Ahí que estamos hablando, ya de gente a lo mejor, por ejemplo, ahí sí se mirar en las rentas o... Sí, ahí ya se mira la que realmente los que tienen derecho debido a las rentas familiares. Rentas bajas y que necesitan una... Esas sí son, mientras que las de transporte puede pedirla cualquiera, es decir, son compatibles con todas.
las de becas de ayudas al estudio no son compatibles ni con la del Ministerio, las del MES, la que llamamos, ni con la del Gobierno autónomo. Entonces, si recibes una de las dos, ya te quedas excluido de las. ¿Qué cantidades puede recibir una persona que a lo mejor quiere estudiar y no tiene...? Pues estamos entre 2.000 euros, depende del itinerario que coja, si son becas de alojamiento, o 1.500. Un estudiante que pueda recibir las ayudas, las dos, todo, está en torno a 3.500 euros. Sí, fuera, digamos, necesario que se le aportara ahí. Sí, ¿no? Con Y eso así, sí, para hacer un apaño, ¿no? Para llegar y... Sí, no, hombre, no da para mucho, pero para algo solucionar, 3.000 euros, son 3.000 euros que la familia nos aporta y ayuda. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues a ver si... Sí, y que cuantas más gente salga y más se destina a becas, también mejor. Y partimos de una realidad de que el Cabildo Insular no tiene competencia en educación y aún así hacemos el esfuerzo para que los estudiantes se sientan a lo mejor arropados económicamente una parte simbólica de sus estudios y que a la economía familiar, pues si en vez de costarte 10.000 euros, que aproximadamente puede salirte anual un hijo fuera, pues te cuesta a lo mejor 7.000. Sí, importante ayudar a los jóvenes a estudiar. Carmen Rosa Márquez, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, las palabras de Carmen Rosa Márquez, acabamos hablando, ella es consejera de Educación y Patrimonio, también decía que en este caso de Sonsamas, ¿no? Como le llaman, normalmente se suele llamar el vertedero Sonsamas, ¿no? Pero en este caso hemos hablado más principalmente de matrimonio, al final de educación, esas becas importantísimas, ¿no? Ha dicho, las ayudas cada vez se ofrece a más también, eso está bien, ¿no? Que 100 y pico personas más dice que lo han reclamado en el último año, pero también la misma cantidad a repartir entre la misma cantidad a repartir entre más gente, pues da un poco menos del resto de patrimonio. Bueno, cuestiones importante también, por ejemplo, el Museo Arqueológico, lo ha dicho, puede abrir ya esas dos naves que llama ella, los dos laterales, pues antes de finalizar el año, ¿no? Es una cuestión importante porque también tiene un catálogo importante de patrimonio adquirido a lo largo de los años también por el Cabildo y también luego ese museo el Museo de Sitio de Sonsamas que también será importante para el patrimonio de Lanzarote. Nosotros, sin más, nos despedimos, pasen una feliz tarde.